¿Sabes por qué cuando la gente trató de construir la sociedad comunista ideal nunca pudieron tener éxito? Porque no son arañas. Aparentemente estas son las únicas criaturas que pueden vivir normalmente en una sociedad así. Por supuesto, esto solo aplica a aquellas arañas que se han vuelto inteligentes. La Fundación ha clasificado a la sociedad araña comunista de tipo marxista como SCP-1006. Consiste en representantes sensibles de una especie desconocida del género de arañas, Araneus. La colonia vive en uno de los parques nacionales del mundo, muy probablemente en los Estados Unidos, Texas, a juzgar por algunos datos imperfectos. La primera vez que se notaron accidentalmente fue cuando una pareja casada pasaba caminando por el parque. Inmediatamente avisaron a la dirección del parque que por estos lares había aparecido unas criaturas poco habituales. La fundación tomó el control de los arácnidos luego de varios incidentes sospechosos. Primero, la propaganda comunista tejida en una red llamó su atención. Segundo, de la misma manera, estas arañas crearon rostros humanos, copiando los transeúntes al azar. La tercera prueba del comportamiento inusual de las arañas fueron sus intentos de bloquear el acceso a la comuna a través de ramas. A pesar del dominio de la ideología comunista, esta sociedad no era tan sencilla. Parte de los representantes de SCP-1006 están involucrados en mantener la red en un estado estable. La mayoría de ellas pertenecen a la clase obrera. La élite gobernante constituye una pequeña minoría. Su tarea principal es promover la idea del llamado todo. El idioma nativo de las arañas es el inglés, aunque en realidad no pueden hablar. Dejan sus mensajes para los empleados de la fundación en tinta sobre los tableros de madera contrachapada. Sus mensajes en realidad no difieren en nada y siempre tratan sobre las mismas cosas. Las arañas exigen que la gente reconozca las deficiencias y el fracaso del imperialismo occidental. Critican duramente a la burguesía y exigen que en el parque se prohíba el uso de repelentes químicos contra los antrópodos. Toda esta pandilla comunista está dirigida por una araña más grande, que se parece a una araña lobo en su apariencia. Vive en el árbol más grande del parque. ¡Atención, por favor! Les presento mi merchandising ultra lindo de edición limitada. El juguete es súper suave y está hecho de materiales ecológicos. Ya tengo uno. ¿Quieres el tuyo? Entonces sigue el enlace en la descripción y obtén tu propio Detective Void. Después de comunicarse con él, resultó que las arañas creen que el mundo les pertenece. Pero los humanoides burgueses han concentrado todo el poder en sus manos y ahora están explotando y oprimiendo a las desafortunadas arañas proletarias. A pesar de una retórica tan agresiva, la araña suprema se considera un líder benévolo. Actualmente, las arañas políticas de extrema izquierda viven en una red extremadamente compleja ubicada en un pequeño bosque de robles. La red tiene varias capas, tiene una gran red central, así como varias redes secundarias pequeñas. Estas fueron elaboradas extremadamente bien. Si hay la más mínima rotura en la telaraña o cualquier otro daño, las arañas van a reparar la telaraña con gran entusiasmo y un sentido del deber hacia la sociedad de arañas comunista. Sin embargo, a decir verdad, toda la zona huele bastante asquerosa. Después de todo, que otros insectos eviten quedar atrapados en un conjunto tan denso de redes es simplemente poco realista. Por lo tanto, todo aquí está lleno de cadáveres de antrópodos, incluidos los cadáveres de arañas anómalas. Los pájaros pequeños y los animales también suelen quedar atrapados en redes densas y fuertes, lo que hace que el olor en esta área sea aún más insoportable. Incluso hay un cadáver humano en la red comunista. Más concretamente, hay restos de larga descomposición en forma de huesos cubiertos de insectos muertos. También hay tapas de botellas, relojes de bolsillo, pequeños artículos de metal y guijarros al azar junto a él. La fundación quería llevarse el cuerpo para un examen más detallado, pero las arañas no se lo permitieron. Sin embargo, según datos indirectos, fue posible averiguar que la persona había muerto por un traumatismo contundente hace bastante tiempo. Es muy probable que una tarjeta de identificación que se encontró cerca arroje luz sobre la identidad de la víctima. Aunque su nombre se mantuvo en secreto, se sabe que era un político de Texas. Desapareció en 1976. Este hombre se hizo famoso por sus puntos de vista radicales, aunque cuáles exactamente, los documentos de la fundación no lo indican. Pero estoy más que seguro de que eran puntos de vista comunistas. Supongo que fue esta persona la que está detrás de la creación de SCP-1006. Tal energía radical resumaba de este político comunista que transformó toda la materia a su alrededor. Durante el proceso de descomposición, todos los organismos de SCP-1006 se transformaron a partir del cuerpo de este político. Por lo tanto, sus ideas, por así decirlo, continuaron viviendo en estas arañas anómalas.
Por eso protegen celosamente los restos como su principal reliquia. Quizás si fueran eliminadas, las arañas también dejarían de existir. El cerebro del político parece haberse transformado en el llamado líder benévolo, así como en varias otras instancias de SCP-1006, que juntas forman una especie de mente colmena. Estos especímenes producen vibraciones complejas en los hilos de la red, por lo que las órdenes de la araña suprema se transmiten a toda la comunidad comunista de SCP-1006. A pesar de sus puntos de vista políticos radicales, las arañas se consideran una anomalía inofensiva. Sin embargo, no se les permite salir del área de contención de casi 700 pies. Y para evitar que esto suceda, el personal de la Fundación visita las instalaciones cada 2 semanas. Los civiles no pueden ingresar al territorio donde se mantienen las arañas con el pretexto de que allí viven especies de animales en peligro de extinción. Pero, ¿por qué no trasladarlos a un lugar más conveniente para la Fundación? Después de todo, esto eliminaría muchas de las complejidades asociadas con la contención del objeto. Sin embargo, las arañas anómalas son muy sensibles a cualquier cambio en el entorno, y pueden morir incluso por intervenciones menores. Y la Fundación no quiere perder a la anomalía así como así. Además, actualmente no se sabe cómo reaccionaría toda la colonia ante la reubicación forzada. Nunca se sabe qué as pueden tener bajo la manga. ¿Qué pasa si tienen algunas habilidades poderosas ocultas que se activan en caso de un ataque de los enemigos? Por estas razones se decidió construir el puesto de observación 45 que, además de empleados, también contiene material informativo con propaganda comunista. A pedido de las arañas inteligentes, se les proporcionan audiolibros que contienen literatura marxista y clásica. Mejor dejarlos escuchar libros en lugar de organizar revoluciones. Para que las arañas expresen sus demandas y deseos, siempre deben tener disponible tinta y un gran tablero de madera contrachapada. Si uno debe acercarse al hábitat de las arañas, los empleados deben estar vestidos con trajes protectores de nivel C, porque el aire cerca de la colonia comunista está lejos de ser limpio. Por lo tanto, al salir del territorio, los empleados deben someterse a un procedimiento de desinfección. Por supuesto, esto se hace principalmente para destruir estas arañas y sus huevos, que decidieron saltar a la cortina de hierro aferrándose al traje del empleado. Sin embargo, ¿realmente existen tales arañas? ¿Hay realmente disidentes entre estas arañas anómalas conscientes que no comparten las mismas opiniones de la mayoría? Si las arañas anómalas en realidad se originaron en el político desaparecido, entonces es poco probable. Esta persona probablemente creyó y luchó por el comunismo con cada célula de su cuerpo, lo que significa que su cuerpo no podría dar lugar a ningún contrarrevolucionario. Aunque tal vez no provengan del político fallecido, digamos que las propias arañas ya eran conscientes. Y la primera persona que conocieron fue ese mismo comunista de Texas. Tal vez no desapareció, pero de hecho se fue al bosque por su propia voluntad. Decepcionado con la gente, decidió enseñar las obras de Marx a las arañas inteligentes, a las que acababa de encontrar por casualidad en su camino. Los artrópodos anómalos abrazaron los ideales comunistas. Al líder benévolo también le gustaban las enseñanzas de Marx, pero el compromiso de las arañas con el político tejano alarmó al líder. Sin embargo, no pudo resistirse abiertamente a la persona. El amor de la comuna araña por el extraño ya era demasiado fuerte. Así que el líder simplemente esperó el momento adecuado y mató al político humano golpeándolo en la cabeza con algún objeto contundente. Es difícil imaginar cómo la araña pudo hacer esto, pero supongamos que todo sucedió así. Las arañas estaban muy tristes por su compañero muerto, por lo que el líder benevolente decidió quedarse con su cuerpo, al igual que los comunistas soviéticos guardaron el cadáver de Lenin en el mausoleo. La araña suprema conocía bien la historia y tal paralelo aparentemente lo halagaba mucho. Quizás por esa razón incluso se identificó con otro líder soviético, Stalin. En este caso tenemos una muestra de dictadura real. Resulta que las arañas no trabajan por el bien común y la construcción de una utopía comunista, sino solo por la vida cómoda de la araña suprema. Es muy difícil creer que estas arañas conscientes eligieran tan repentinamente el comunismo voluntariamente. Juzga tú mismo, son arañas. Las hormigas definitivamente son comunistas natas, trabajan exclusivamente por el bien común y no tienen idea de lo que es la propiedad privada. Las arañas, por otro lado, generalmente se presentan como dueñas ardientes de sí mismas que nunca permitirían que un extraño entre en su red personal, excepto para el apareamiento. Pero aquí hay un matiz.
Los miembros de SCP-1006 son miembros del género Araneus, que a su vez son miembros de la familia de arañas tejedoras de orbes Aranaide. Algunos representantes de esta familia de arañas llevan una vida social activa, tejen redes comunes sin propaganda comunista e inteligencia anómala. Sin embargo, estos miembros del género Araneus, que constituyen la mayoría de SCP-1006, todavía no son de naturaleza social. Y las arañas lobo, que es lo que parece ser el líder, también son una especie de inconformistas. Entonces, ¿por qué el personal de la Fundación no les cuenta a las arañas puntos de vista alternativos sobre las relaciones sociales? Después de todo, aparte de las obras clásicas de Marx, las arañas apenas leen ni escuchan nada. Quizá la Fundación simplemente esté protegiendo a las arañas de las represalias. Después de todo, si hay disidentes dentro de la comunidad, lo más probable es que el líder benevolente se ocupe de ellos rápidamente. La tarea de la Fundación en este caso es preservar la anomalía, no provocar en ella un genocidio. Que se conserve su régimen interior mientras no se extienda más allá de la colonia. Después de todo, a juzgar por sus puntos de vista políticos, las arañas deberían ser hostiles con las personas, aunque no han mostrado ninguna agresión abierta hacia los empleados de la Fundación. ¿Crees que podrían estar tramando algún tipo de revolución para derrocar a la humanidad y su sede del poder? Si es así, ¿cómo pueden implementar esto? Comparte lo que piensas abajo en los comentarios. Nos vemos.